Hoy no solamente vinimos a celebrar el Día de los Padres. Hoy Dios quiere llamarnos a cada uno de nosotros a algo especial. ¿Sabes qué? Dios quiere alinearnos con su propósito. Y en el día de hoy, en esta experiencia de hoy, hemos visto cómo el mundo quiere redefinir esa experiencia de papá, esa experiencia de hombre. Quiere buscarle otras definiciones o enfoques. Pero yo quiero decirte que todavía la Biblia tiene la misma definición de hace miles de años atrás. Por eso es que quiero que puedas entender que Dios tiene un plan perfecto e increíble para ti, papá, para ti, hombre. Pero ¿sabes qué? La fuerza sin amor es brutalidad. El amor sin fuerza es debilidad. Un hombre verdadero lleva ambas al mismo tiempo. Porque es ahí, amada iglesia, donde entendemos que la fortaleza de un país no se encuentra en el Congreso. La fortaleza de un país se encuentra en el hogar. Muchos miran a Washington, pero yo creo que es tiempo de empezar a mirar nuestros hogares. Porque es ahí donde, amada iglesia, vemos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere obrar. Vivimos un mundo donde para muchos la hombría es poder. Esa es su definición. Pero yo quiero decirte que para Dios, Dios la mide como responsabilidad. Un varón puede crear vida, pero un hombre construye un legado. Por eso es que Dios siempre quiso asegurar las generaciones levantando profetas, pero levantando también hombres que estén dispuestos a obedecer su voz. Hoy vamos a compartir 3 diferentes eras, donde a través de esas eras vamos a ver cómo Dios trabajó con el hombre, con el papá, y cómo Dios utilizó para cumplir ese propósito eterno de Dios. Nuestra primera era es la era de la creación. Si buscan Génesis capítulo 2, versículo 15, nos da una definición poderosa. Y es curioso, aquí tengo a Franco al lado, frente mío. Yo le prediqué este mensaje primero a él. Y le pregunté cuáles son las 3 responsabilidades que tiene un hombre. Y yo ahí todos los días, taqui, taqui, taqui. Porque me toca a mí enseñarle a él cuáles son esas 3 responsabilidades. Él tuvo que padecer las consecuencias de escucharme primero. Pero qué hermoso que un padre le puede predicar a una sola persona, su hijo. ¡Wow! Esa es la audiencia más grande que yo he tenido. Un hijo que me protesta, que a veces me hace reír, me hace llorar, pero está ahí. Está ahí. Gracias, Franco. Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y le puso en el jardín para que lo labrara y lo guardara. Primer punto que nos enseña este texto es que un padre es llamado para cultivar y para cubrir. ¿Sabes qué, amada iglesia? Antes que llegara la mujer Eva a la escena, antes que hubieran hijos, antes que llegara el pecado, Dios le dio una asignación al hombre. Antes de todo, Dios le dio una asignación al hombre. Adán recibió la responsabilidad antes de recibir a Eva. Por eso es que tenemos aquí 2 grandes responsabilidades que Dios nos dio a los hombres. Uno, labrar. ¿Qué significa labrar? En griego es abad. Y esa palabra significa trabajar, servir, cultivar, desarrollar, administrar. No se refiere simplemente al trabajo físico, sino al producto, al fruto que produce y desarrolla. ¿Sabes qué, amada iglesia? Dios le dio la capacidad al hombre de poder desarrollar lo que Él le entregó para sacar su mayor potencial. ¿Sabes qué, papá? Dios te ha entregado algo para que tú desarrolles un potencial. ¿Cuál es? Tu familia. Dios te dio una familia para que tú desarrolles su mayor potencial. Y eso está en nuestras manos porque Dios lo depositó. El hombre fue creado para ser un productor, no un consumidor pasivo. Un administrador, no un espectador. Un constructor, no un destructor. Por eso es que un hombre hoy
para poder alcanzar estos objetivos, tiene que desarrollar sus dones, trabajar con excelencia, proveer para su familia, servir en el reino de Dios y multiplicar lo que Dios te dio. ¿Sabes qué? Un hombre que no cultiva lo que Dios le dio termina perdiendo su propósito. Y yo quiero que puedas entender, todo lo que Dios te dio te entrega un contenido potencial y requiere cultivarlo. ¿Sabes qué, papá? Cuando hablamos de cultivar, ustedes saben cuáles son las áreas que tenemos que cultivar como hombre, como papá. Tenemos que cultivar los que son casados, tienen que cultivar el matrimonio, tienen que cultivar esa esposa, tienen que cultivar esos hijos, tienen que cultivar el ambiente que Dios ha depositado sobre tu casa. Porque lo que tú tienes no fue algo por casualidad, Dios te lo depositó en tus manos. Y eso requiere que nosotros como hombres podamos entender nuestra responsabilidad de cultivar. ¿Sabes por qué? Lo que no se cultiva se deteriora. Una de las cosas más difíciles que nos hace el ser humano a nosotros. Yo tengo aquí a Franco y a Fabi. Me falta Fernando. Está trabajando hoy. Y una de las cosas que yo aprendí, que yo fallé, fue en cultivar. Yo era buen proveedor. Yo proveía, hacía lo que fuera para proveerle a ellos. Pero fallé como cultivar en ellos. Yo me acuerdo que el mayor, hace un tiempo atrás, unos meses atrás, me dijo, en uno de esos momentos que estemos conversando, me dice, papá, ¿sabes qué? Yo tengo algo que decirte. Yo prefiero el papá de Orlando que el papá de Puerto Rico. Oh my God. Me dieron un knockout en el primer puño y no pude coger respiración. Papá, yo prefiero más el papá de Orlando que el papá de Puerto Rico. Porque el papá de Puerto Rico tenía recursos, pero no tenía tiempo. Podía trabajar y darle lo que ellos se merecían, pero no tenían lo más importante, tiempo. Yo no cultivé en ellos ese tiempo. Y yo reconozco y entiendo que en esas áreas muchas veces fallamos, papá. Nos enfocamos tanto en proveerle y darle, pero yo tomé las malas decisiones que muchas veces yo falté a momentos importantes de ellos. No llegaba. Ellos esperaban que cuando abrieran la puerta llegara papá y papá no llegaba. Y cuando papá llegaba todos estaban durmiendo. Wow. Y yo por dentro diciendo, estoy proveyendo. No le falta nada, no le falta nada, no le falta nada. Sí, le falta todo. Le falta todo. Porque tú puedes comprarle una camisa, pero esa camisa no sana su corazón. ¿Sabes lo que hace esa camisa? Tapa el dolor de su corazón. Y yo aprendí algo con mi hijo mayor. Yo le decía, ¿por qué a veces tú te portas tan mal? Y él me decía, yo pensaba que no iba a contestar. Me decía, porque yo quiero que tú sepas que yo existo. Yo, oh my God. A veces los hijos hacen cosas para demostrar que los padres se den cuenta, estamos aquí. Y a veces hay momentos donde tenemos que cultivar y labrar el corazón de un hijo. Porque ¿cuántos habemos aquí? Somos grandes, pero hay un niño allá adentro que a veces está llorando. Puedes tener 20, 30, 40, 50 años, 60 años, pero allá adentro hay algo que un niño está llorando. Porque quizás sintió la ausencia de alguien que para esa persona es lo más importante. Porque un dinero no cubre una ausencia. Yo te hablo a ti, papá. A veces tu mejor inversión no es lo que provees, es el tiempo que inviertes en ellos. Yo me gozo que en estos días yo veía a Franco
Y yo decía, wow, este Franco está medio raro. Cuando yo iba guiando, cantando, él se unía a cantar. Y cuando veníamos aquí, hay que seguir cantando. Y yo, ok. Y yo me sentí tan orgulloso. Cuando fuimos a un sitio a sacarnos la foto familiar, él se llevó su Biblia en su manita, esa Biblia que está ahí. Él caminó todo el lugar con su Biblia en su manita por todos lados. Yo veía eso y yo decía, oh my God. Usted sabe que yo no le pedí que cargara la Biblia. Yo no le dije que hiciera eso. Yo no le dije que hiciera A, B, C, D. No. Es algo que nació de Él, que brotó de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú cultivas, la semilla produce fruto. Cuando tú cultivas, se ve lo que estás sembrando. Pero nunca vas a poder cosechar lo que nunca has cultivado. No exijas algo que nunca has puesto. Pides perfección, pero nunca sacas tiempo. Piden que sean los mejores hijos, pero nunca estás ahí. Quieres que cuando camines frente a tus amistades, familiares, estén orgullosos de ti. Pero si nunca estás. Qué hermoso es ver algo que se hace sin pedirlo. Eso marca el corazón. ¿Cuántas veces las mujeres le exigen a los hombres le exigen a las mujeres, los padres le exigen a los hijos? Todo el mundo se exige. Pero qué hermoso es que algo se haga sin pedirse. ¿Sabes qué? Eso se llama amor. Porque lo que con amor tú recibes, con amor tú lo devuelves. Por eso, amada iglesia, es tiempo de cultivar. Pero ¿sabes qué? La segunda responsabilidad no es tan solo cultivar. Hay que guardar, llamar. Guardar significa vigilar, proteger, custodiar, preservar, mantenerte alerta. ¿Sabes qué? Adán no solamente debía producir, también debía de proteger. Su responsabilidad divina era guardar. Pero usted sabe qué pasó, que en Génesis capítulo 3 ocurrió algo que fue producto de no cumplir lo que dice Génesis capítulo 2. Porque si Adán hubiese guardado a Eva, la serpiente no hubiese entrado. Muchas veces por no guardar lo que Dios nos ha dado, abrimos la puerta para que otras cosas entren y dañen lo que Dios nos ha dado. Y a veces nos quejamos porque vemos algo que no nos gusta. Tenemos que preguntarnos si protegimos lo que Dios nos dio para que nada toque y lo dañe. Porque es fácil pedir, pero qué complicado es hacer lo que nos corresponde. Por eso es que ahí, amada iglesia, vemos que el hombre debe proteger. ¿Pero qué debe proteger? Su relación con Dios, su familia, su matrimonio, su integridad, su casa. No basta con construir, hay que defender lo que se construyó. Porque ahí es que descubrimos, amada iglesia, todo lo que Dios te confía debe ser protegido. Hay hombres que trabajan mucho para edificar, pero poco para proteger. Trabajamos mucho para construir, pero no invertimos mucho para proteger. ¿Y sabes qué? Tu esposa necesita que la protejas. Tus hijos necesitan que la protejas. Porque tú eres el instrumento que Dios utilizó para guardar tu casa. Tú eres el instrumento que Dios capacitó para cumplir con esa responsabilidad. Por eso es importante, Dios nos llama a los hombres no solamente a producir, sino también a proteger. Labrar sin guardar produce vulnerabilidad. Guardar sin labrar produce estancamiento. Por eso es que el hombre debe cultivar y proteger, desarrollar y defender, servir y vigilar, edificar y preservar. Por eso la atmósfera de una casa muchas veces refleja la condición espiritual de quien la dirige. ¿Sabes qué, amada iglesia? Papá,
tú determinas cómo va a ser la atmósfera de tu hogar. Eso es una responsabilidad que Dios ha depositado sobre ti. Y es importante que podamos entender, amada iglesia, porque Josué fue claro: yo y mi casa serviremos a Jehová. La atmósfera de un hogar no se define por el tamaño de la casa, sino por la presencia espiritual del hombre que decidió labrar y guardar lo que Dios había depositado sobre él. Por eso es cuán importante es guardar, porque si no guardas hoy, lo lamentarás mañana. Si no guardas tu hogar, lamentarás tus hijos. Si no guardas tu mente, lamentarás tus decisiones. Si no guardas tu matrimonio, lamentarás tu pacto. Un hombre de verdad no solo provee, protege lo que Dios puso en su cuidado. Por eso, amada iglesia, Dios nos dio la responsabilidad de labrar y guardar lo que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué? También Dios está buscando un padre que asuma su responsabilidad. Usted sabe que la historia de Génesis capítulo 3 es muy conocido cuando cayó Adán y Eva. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Adán a Dios? ¿Saben la respuesta? Lo escuché de mujer, no lo escuché de hombre. Esos hombres son sabios. La mujer que me diste. Y después la mujer le dice, la serpiente me tentó. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Pero lo que aquí pasó fue algo más que eso. Porque cuando Dios hizo la pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted sabe lo que estaba pasando ahí? Ahí lo que estaba pasando es que Dios no fue a buscar a Eva por su pecado. Dios no fue a buscar a la serpiente por lo que hizo. Dios fue a buscar a Adán porque él era responsable de la asignación que Dios le había dado. Dios le dijo a Adán, labra el huerto, guarda el huerto y obedece el mandato sobre el árbol. Adán recibió la responsabilidad directo de Dios, por eso que Dios fue a buscar directo a Adán. Por eso que no tan solo lo buscó, porque Dios decía, Adán, tú eres el administrador y el guardián de lo que yo te di. ¿Sabes qué, hombre? Tú eres el administrador y guardián de lo que Dios te da. Pero esto es algo que yo quiero que tú te ubiques y entiendas. La pregunta ¿dónde está? No era una pregunta geográfica para saber dónde estaba Adán. Porque Dios ya sabía dónde estaba Adán. Esa pregunta ¿dónde está? Era más que algo geográfico. Dios le estaba preguntando a Adán, Adán, ¿cuál es tu posición espiritual? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu condición? Porque la verdadera pregunta era, ¿dónde estás respecto a la misión que te confié? ¿Dónde estás respecto a la responsabilidad que te entregué? Por eso que la pregunta no era el lugar, era lo que yo te di. ¿Qué hiciste? ¿Cómo manejaste lo que yo te di? Y usted sabe que esa misma pregunta Dios nos la sigue haciendo hoy. Usted sabe que ¿dónde está? Esa pregunta Dios la sigue haciendo hoy. ¿Quieres que le diga cuáles son esas preguntas que Dios hace? Dios nos pregunta, ¿dónde estás como esposo? ¿Dónde estás como padre? ¿Dónde estás como líder espiritual? ¿Dónde estás respecto al propósito que te di? La pregunta sería, ¿cuál va a ser la respuesta que le daremos a Dios cuando nos pregunte dónde estás? Y es ahí que entendemos, amada iglesia, el cielo siempre hace responsable al hombre de lo que sucede debajo de su techo. Los muchachos ponen excusas, los hombres asumen responsabilidad. Pero yo quiero que tú puedas entender, hay una segunda era, la era de la prueba. Romanos 5, 3, 4 dice, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza. Aquí vemos tres ejemplos. El ejemplo de Abraham, un padre que confió en Dios más allá de su lógica. En Génesis 22 dice, dame a Isaac. Y Abraham no protestó, no cuestionó, él lo entregó. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque Abraham confiaba en lo que Dios está haciendo. Hay una promesa sobre su hijo y Dios cumplirá esa promesa sobre su hijo. Por eso es que un padre debe decir, mi familia le pertenece a Dios. No es nuestra familia, sí, pero le pertenece a Dios. Por eso es que
Algunos hombres aman la bendición más que el que bendice. Dios prueba a los hombres en lo más que amas. Porque es ahí donde Dios quiere ver tu corazón. Segundo ejemplo que nos da es de Job, un padre que cubrió su familia espiritualmente. ¿Sabes qué? No tan solo Dios nos llama a ser proveedor, también Dios nos llama a ser sacerdote. Porque somos responsables de la vida espiritual de nuestros hogares. Muchos le preguntan a sus hijos cómo está, cómo le fue la escuela, cómo estuvo tu día. Pero cuando el padre le pregunta a su hijo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Quién hace esa pregunta? Si papá no la hace, ¿quién la hace? Porque también como padre tenemos que ser responsables de nuestra vida espiritual de nuestra casa. No es tan solo proveer solamente, hay que guiarlos espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a guiarlos si nosotros no somos el ejemplo? ¿Cómo ellos pueden ver cómo Franco va a adorar a Dios si no ve a papá adorar a Dios? ¿Cómo Franco va a leer la Biblia si no ve a papá leyendo la Biblia? ¿Cómo Franco va a orar si no ve a papá orando? ¿Cómo Franco va a servir si no ve a papá sirviendo? Porque lo que yo le demuestro a él es lo que él aprende para poder hacer. Hace unas semanas atrás él estaba en el campamento del Calvario y me enviaron un video donde Franco estaba ministrando a los niños. Y yo digo, wow, qué bendición. Yo no estuve ahí presente para verlo, pero me enviaron el video para ver lo que Dios está haciendo en Franco. Y lo que yo hice fue, levanto mis manos y darle gloria a Dios. Porque lo importante no es que papá no estaba allí, porque él no necesita que papá esté para él ser. Y qué hermoso que él lo puede hacer porque glorifica el nombre de Dios. Pero él tiene que haberlo visto en algún lugar. Y si ve a papá, va a ser su mecanismo de confianza para él. Por eso que Job fue un padre que cubrió su familia espiritualmente. Hoy yo te pregunto, papá, ¿estás cubriendo tu familia espiritualmente? La familia necesita provisión económica, pero también necesita una cobertura espiritual. Por eso que hoy, iglesia, un padre no es solamente quien lleva el pan a la mesa, es quien lleva a su familia ante el trono de Dios, porque el hombre que solo provee el pan alimenta un día, pero el hombre que ejerce su sacerdocio espiritual bendice generaciones. Porque lo que yo estoy haciendo en Franco no es por él, es por los que vengan después de él, y después de él, y después de él. Yo pongo la semilla, pero Dios va a cultivar esa semilla. Por eso un padre de verdad construye un altar antes de construir una plataforma. Porque Job primero levantó altar para sus hijos que la provisión que ellos tenían. Pero no tan solo vemos eso, amada iglesia. Vemos un José, el padre terrenal de Jesús. Alguien que obedeció sin protagonismo. Nunca predicó, nunca hizo nada famoso, pero hizo algo poderoso. Obedeció a Dios en el silencio. Buscó a Dios en el silencio. ¿Y sabes qué, papá? ¿Qué nos enseña José? A veces lo más ungido que un padre puede hacer es obedecer en silencio cuando nadie te está mirando. Lo más ungido que puedes hacer un padre es obedecer en silencio cuando nadie te está mirando. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Hay algo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Yo traté de proveer todo a mis hijos, lo intenté, pero fallé. Y yo le pedí perdón a Franco y a Fernando varias veces. Me acuerdo que un día de padre, hace como 3, 4 años atrás, yo los senté en casa y a los dos les pedí perdón. Porque reconocí que fallé como papá. No como papá proveedor, sino papá como su ejemplo, su guía espiritual. Porque falté mucho, me ausenté mucho. Pero algo pasó.
nació Fabi. Dios me dio una segunda oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando Fabi nació, la puse sobre mis manos, ocurrió algo poderoso. Ella no dijo una palabra, ella no hizo nada, pero me arrancó el corazón. Desde ese momento, mi hija me cambió. Y he podido ser el papá que ellos necesitaban que yo sea. Y si usted lee Malaquías capítulo 4, versículo 6, ¿usted sabe qué dice el texto? Dios hará volver el corazón de los padres al corazón de los hijos. Y Dios hará volver el corazón de los hijos al corazón de los padres. ¿Sabe lo que significa eso, amada iglesia? Dios está provocando un proceso de restauración. Porque cuando Dios restaura el corazón, las familias son sanadas. Cuando Dios restaura el corazón, las familias están preparándose para algo mejor. Y yo le prometí a ella, esa princesita que tengo aquí, yo quizás no lo hice bien con mis hijos mayores y le fallé. Pero yo le dije a Fabi, papá nunca te va a abandonar. Papá estará ahí en todo momento. Te cuidaré como la niña de mis ojos. Y cumpliré mi responsabilidad de papá, de ser el que te cultiva, el que te guarda y el que te guía. Y se lo prometí y aquí estoy. Yo debía haber estado en Puerto Rico hace 6 años atrás, porque fue la decisión más complicada que yo tuve que evaluar. Cuando la familia se rompe, me quedo solo por acá, pues yo quería volver a Puerto Rico, porque ya estaba mi familia, pero lo ibas a dejar solo a ellos otra vez. Y yo dije, no, güey, me equivoqué una vez, no me voy a equivocar 2. ¿Ha sido difícil este proceso acá? Sí. ¿No ha sido fácil? No. Familia allá y tú solo por acá, es complicado. Pero aquí hay 3 chicos que no les puedo volver a fallar. Y prometí estar con ellos y cultivarlos y desarrollarlos. Por eso que Malaquías 4:6 nos dice y nos invita hoy. Yo escuché una hermana que hizo una pregunta el domingo pasado. No se la contesté en aquel momento, pero la voy a escuchar ahora mi respuesta. Ella sabe quién es. Me hizo la pregunta, ¿por qué en la iglesia no vemos los milagros y prodigios que la Biblia dice que tenemos que ver? Y esa pregunta me quedé pensando. Pero hoy doy la respuesta. ¿Sabes por qué no vemos en la iglesia lo que se supone que veamos? Porque en la iglesia vamos a ver el reflejo de lo que ocurre en casa. El avivamiento no comienza en 4 paredes aquí. El avivamiento comienza en mi casa. El avivamiento comienza en mi hogar. Mi avivamiento comienza cuando la relación entre papá y mamá son restauradas. El avivamiento comienza cuando la relación de hijo y padre son restauradas. Si tú quieres ver avivamiento aquí, comienza tu avivamiento en tu casa. Comienza a orar en tu casa. Intercede por los tuyos. Vive la vida que honra tu hogar. Porque todos queremos ver aquí, pero ¿qué vemos en casa? Porque aquí nunca va a pasar nada que allá no ocurra. Porque Dios ve lo que ocurre allá y Dios ve lo que ocurre aquí. La santidad comienza en casa y se manifiesta en la iglesia. Por eso, amada iglesia, Malaquías 4:6 nos invita a algo. Nos invita a hacer un llamado a la restauración. Yo sé que hay muchos niños grandes y niños pequeños con corazones heridos. Quizás papá dijo algo que no debía haber dicho y me lastimó. Quizás alguien dijo algo que dijo y me lastimó. Pero estoy cargando la herida porque esa herida no ha sido sanada. Ustedes saben cuántos niños en sus hogares están gritando en silencio: papá, te necesito. Papá, te necesito. En silencio.
donde nadie los ve, donde nadie lo escucha. Papá, te necesito. ¿Dónde estás? Yo le pido a los papás puestos de pies, por favor. Solamente los papás. Padres, papá, puestos de pies, por favor. Papá, vamos a pasar todos juntos al altar. Este llamado es sí o sí. Todos los papás al altar. Y vamos a provocar lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Vamos a provocar lo que dice Malaquías 4, versículo 6. El corazón de los padres vuelve a los hijos y el corazón de los hijos vuelve a los padres. Franco, Fabi, al altar, por favor. Si aquí están los hijos de uno de estos padres, por favor, yo quiero que los hijos pasen al altar también. Si hay un hijo, si está presente, pase, por favor. Porque es el momento donde el corazón de papá se une al corazón del hijo y el corazón del hijo se une al corazón de papá. Porque cuando eso ocurra, la revelación de Dios comienza a sanar esos hogares. Y Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere libertar. Sí, papá, te cansas, sí, te esfuerzas, sí, pero no lo puedes hacer solo. Tienes la ayuda de Dios. Él te dio la responsabilidad, pero también te va a apoyar en la responsabilidad. No dependa de tus propios recursos, de tu propia experiencia, de tu saber. Depende de Dios. Porque ese hijo o hija que puede estar de cerca de ti, te necesita. Y a veces en el silencio grita, ¿dónde estás, papá? No podemos quitar la oportunidad de restaurar. Ven, Fabi. Ven, Frank. Porque por ellos, por tu casa, hay que pelear, la iglesia. Tenemos que pelear, papá. Por tus hijos, por tu esposa, hay que pelear. Tenemos que ponernos de frente de ellos y los golpes los recibimos nosotros, pero protegemos nuestra casa.